Buenas tardes, Día Político por TSI. Saluda a la ex rectora de la máxima casa de estudios, doctora Julieta Castellanos. ¿Cómo está? Muy amable por atendernos en Día Político. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar en este programa y bueno, para ver temas de país. Correcto, Muchas gracias. comencemos rápidamente. Con el informe, usted le ha denominado esta carta libre 2022-2026 entre el nepotismo y la concentración de poder. ¿Por qué lo cataloga así, doctora? Bueno, en principio ese es el punto clave del planteamiento del CNA, donde en su publicación y su investigación de la semana pasada queda en evidencia el nepotismo en este gobierno y también se delimita el tema con la concentración de poder. Es un hecho que ya se había visto, que muchos lo habíamos planteado. Es más, en su momento, hace unas semanas, que hice público también uno de mis análisis por qué el gobierno y la presidenta había caído en las encuestas, que así aparece también en la encuesta del ERIC. En parte es por esa percepción que hay del nepotismo y de ese entorno familiar que está instalado en el gobierno. En este sentido, cuando vimos la reacción de la presidenta de la República en los actos de premiación del Colegio de Periodistas la semana pasada, el día 25 de mayo, fue una reacción, digamos, hasta iracunda, digamos, diría yo, cuando ella lee su mensaje, de una agresividad y descalificación al CNA y a la abogada Castellanos, que ha sido la directora ejecutiva desde el año 2013. Unas calificaciones o una descalificación del trabajo del CNA que no es correcta, que no es justa, que es realmente sectaria, porque haciendo un recorrido por lo que es la historia del CNA, hay un antes y un después del CNA en el año 2013. Del 2013 a esta parte, el CNA ha hecho pública 132 investigaciones de casos de corrupción. Y hay que hacer justicia porque cuando se está en un cargo, como cuando está la abogada Castellanos, unos los aplauden y otros lo descalifican, pero en este caso lo que es realmente improcedente es que vengan los descalificativos del partido de gobierno que inclusive utilizó estas informaciones y que le ayudaron a conformar varias alianzas, varias coaliciones. Solo recordamos diputados de Libre que aparecían en las coaliciones que se organizaban en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, precisamente basándose en las calificadas investigaciones que en su momento hacía la abogada Castellanos. Sí. Hoy descalifican este trabajo porque ya este informe no favorece y evidencia y le pone nombre valientemente a lo que es obvio. Es obvio que hay nepotismo y es obvio que hay concentración de poder. Y de lo que se trata es realmente a que se respete la independencia de las ONGs, y en este caso a un organismo de sociedad civil, y que se respete la integridad. Ahora, y que se respete la institucionalidad, porque lo que no esperamos, y lo vamos a denunciar, es si vendrían, digamos, represalias también administrativas contra el CNA, debido a que ya tuvimos un conato el año pasado donde le recordaban al CNA del presupuesto que recibe del gobierno. Queremos decirle que ese presupuesto del gobierno que recibe el CNA son nuestros impuestos, con los impuestos que se paga el Estado. Por lo tanto, el CNA nos representa y esperamos que respeten la institución y a su ejecutiva. Ahora, usted también concluye en su análisis donde asegura que Casi no le escucho, licenciado. ¿Me escucha ahí, doctora? No escucho nada desde su audio de regreso. Bueno, estoy dialogando con la rectora de la máxima casa de estudios.
porque quiero consultarle a lo que ella concluyó. ¿Apunta el gobierno actual a una intolerancia? Esa es la pregunta que le formulo. ¿Me escucha, doctora? Bien, don Raúl Peña, analista de temas políticos nacionales en San Pedro Sula. ¿Cómo interpreta lo que ha escrito en las últimas horas la exrectora Julieta Castellanos? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad y saludos a la rectora, que siempre mantiene ese temple y ese carácter para poder decir las cosas de frente. A mí me parece que realmente lo que ella está apuntando y lo que la doctora Gabriela Castellanos han podido sacar a la luz es beneficioso para el pueblo hondureño, y debemos de desprendernos de la visión política, porque justamente eso es lo que nos tiene atrapados en este momento, esos extremos de línea de pensamiento que no dejan que camine el país y tienen paralizado al Congreso de la República. El hecho de que se denuncie una situación como el nepotismo que hay dentro de la institución hondureña que administra las finanzas de nuestro país y la administración, pues eso debería corregirse. Una persona, una líder que tiene la capacidad de reflexionar, toma esas cosas y las analiza y las cambia cuando hay que cambiarlas, pero no querer tapar el sol con un dedo. Acabamos de ver el caso de Andrés Manuel López Obrador defendiéndose allá de esos ataques, y él tiene como defenderse, pero si acá nos ponemos a investigar a profundidad todos los diputados y todos los miembros del INE donde han metido gente y cuánto gana, definitivamente que queda descalificada la mayor parte de la población competente, y esa es una de las razones por las que muchísima gente huye de participar en política. Infelizmente la mejor gente abandona el esfuerzo de cambiar Honduras a través de la política, porque cuando ve eso dice, no, yo no me meto a eso, me voy a ensuciar. Es buen tiempo para que el Libre reflexione, pero sí vemos que muchos de los militantes de alto nivel de Libre no tienen la capacidad de crear consensos, de dialogar, y eso es fundamental en política. Nosotros que estamos creando un nuevo partido lo entendemos y sabemos perfectamente que si no tenemos la capacidad de dialogar, no de negociar, de dialogar, de escuchar en beneficio de Honduras, de quitarse los colores y sentarse en una mesa a decir qué es lo mejor para mi país, no se va a avanzar. Entonces yo creo que esos apuntes, esos aportes le caen a la presidenta como cuando el César salía en su carruaje y llevaba un eunuco ahí al lado de su carruaje que le iba jalando la capa, y cuando le preguntaron, César, ¿por qué andas ese eunuco que te anda jalando la capa? Es para que me recuerden que yo no soy Dios, que yo simplemente soy el líder de este pueblo. Yo creo que ella debe perfectamente entender esos llamados que no son nada del otro mundo. Pues si estuvieran mintiendo, yo creo que gente seria como la que tú estás invitando a analizar esto, estaría pues diciendo que tal vez no sería correcto, pero si lo estamos viendo tan claramente, sería como tapar el sol con un dedo. Permíteme ir a la pausa, porque también tengo al diputado Francis Cabrera, que quiere también dar su opinión de lo que está dando a conocer aquí la exrectora Julieta Castellanos. Voy a la pausa. Bien, antes de escuchar al diputado Francis Cabrera, quiero también consultarle, tal vez en 2 minutos, me contesta usted, doctora, lo que usted asegura que apunta este gobierno en estos momentos hacia una intolerancia. ¿Por qué lo afirma usted así? La respuesta que ha dado la señora presidenta en el discurso de premiación del Colegio de Periodistas así lo evidencia. Por otro lado, la intención que hemos visto también de las críticas, no tanto las críticas como las calumnias hacia el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Iglesia, digamos, católica, de los jesuitas ante su último informe de opinión pública, pero además que se avale a los sectores que hacen estas calumnias ya significa enviar mensajes que esa es la línea que el gobierno va a seguir ante todo aquello que
no sea acorde con el discurso oficial o que no les aplauda todo lo que hacen. La iniciativa de la ley de participación ciudadana, que es uno de los temas que no ha podido impulsar el gobierno, también así lo evidencia, y el silencio y la colusión frente a toda la represión que hay en Nicaragua, donde el gobierno guarda silencio, pero además ha impedido y ha votado en contra en Naciones Unidas para que se continuara la investigación de la violación y la represión en Nicaragua. Entonces, son bastantes elementos y el que no los quiera ver es realmente porque no vive en Honduras, vive en otro país y no lee sobre el país. Usted habla de un enjambre familiar en estos momentos. Habla de un enjambre familiar. Bueno, eso es lo que ha evidenciado, el CNA con su estudio, y inclusive está incompleto, porque la información que circula a nivel privado, en círculos de conversaciones, son, digamos, las redes familiares que están en el poder. Precisamente esas redes familiares son las que atacan. Uno ahora entiende porque hay diputados que tienen en el tweet su forma de atacar, porque claro, están las redes de sus familias en el poder. Ahora entendemos más y cómo se explican los ataques desde estos grupos de libre, porque obviamente son los enjambres familiares que están. Y yo quiero añadir, escribí una carta la anterior a esta, se refería que yo esperaba ataques de estos sectores. Obviamente, también espero ataques de los enjambres familiares. Abogado Francis Cabrera, diputado de Libre, ¿cómo reacciona usted ante estos señalamientos? Mire, primero que nada hay que establecer que la crítica siempre tiene que ir buscando construir nación, construir patria y devolverle a Honduras el Estado de Derecho. Eso es lo principal. Tenemos que entender que cuando se critica, cuando se hace un señalamiento, no es para interrumpir el desarrollo del país, al contrario, es porque queremos que el país avance. Aquí no estamos buscando que avance una persona, no buscamos que avance una familia y no buscamos que avance solamente un partido. Buscamos bienestar a la población en general. Cuando criticamos es porque miramos hospitales sin medicamentos, porque miramos escuelas que se están cayendo, cuando miramos gente que sigue migrando porque no hay trabajo. Enfocado a eso, a la crítica. Yo creo que si lo miramos desde ese punto de vista, hay que ser tolerantes con la crítica, pero hay que separar las cosas, ¿verdad? Porque en estos temas, por ejemplo, el señalamiento que hizo el CNA, temas de nepotismo, señalaban, por ejemplo, a la compañera diputada Hortensia Zelaya, conocida como la Pichu, como parte del nepotismo, y es un elemento que es incorrecto porque ella fue electa en las urnas, al igual que el compañero Carlos Zelaya, él también fue electo en las urnas, por lo tanto no cabe en ese señalamiento de nepotismo. Por otra parte, nosotros como políticos, en este momento como diputados, hacemos una lectura del panorama social, porque hace escasos 2 años mirábamos que un señalamiento del CNA era aplaudido y un señalamiento del CNA era tomado como una verdad absoluta. Y hoy, a 16 meses del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, miramos varios señalamientos del CNA y nosotros como partido o como sociedad no estamos criticando señalamientos, sino que nos hemos enfocado a criticar a las personas. Entonces, es un tema que tenemos que leer, es un tema social de qué es lo que está pasando. Si en verdad estamos analizando las cosas porque queremos ver adelante un país o estamos señalando solamente por orgullo, porque no queremos vernos mal o no queremos decir que nos equivocamos. Entonces, es algo que tenemos que estudiar para que salgamos de este hoyo, porque hoy por hoy seguimos en un agujero que no le encontramos en este momento salida. Dice la exrectora en su carta pública, al final ella dice gracias CNA, luego de hacer lectura a todos los casos de corrupción que señaló en su momento el CNA, pero dice, en este momento se están definiendo las relaciones del gobierno
con las organizaciones de la sociedad civil y todo apunta a la intolerancia y a la agresividad desde el poder. ¿Es cierto esto, Francis? No es menos cierto que existe algún sector que es intolerante. Existen algunos ministros, por ejemplo, que son intolerantes. Existen algunos dirigentes que no comprenden lo que significa la política y creen que la política significa defender a capa y espada una posición sin importar que sea lo correcto o lo incorrecto. Esa situación, esa inmadurez política, esa intolerancia de un sector del partido y de un sector del gobierno nos está sumergiendo más en la pobreza. Es muy duro enfrentarse a esto porque cuando se hacen ese tipo de señalamientos viene el tema de la respuesta y no atacan el argumento, atacan a la persona desprestigiándola y eso es incorrecto de un Estado de Derecho. Yo estoy muy preocupado como diputado, le diré, porque se supone que todo este tipo de situaciones deben de ser puestas en el tapete del Congreso Abogado. de la República, Abogado. pero no se está haciendo. ¿Está en peligro el Estado de Derecho para usted entonces? Yo le diría que el Estado de Derecho no se ha recuperado en Honduras. Para la gente que pregunta, ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es cuando la ley está por encima de las personas. Eso es el Estado de Derecho. Y en este momento no estamos para nosotros decir que ya alcanzamos el Estado de Derecho en Honduras. Nos falta mucho por hacerlo. Y es lo que buscamos. Cuando alcancemos el Estado de Derecho, en ese momento vamos a empezar a combatir la pobreza, Entonces, la desnutrición, la desigualdad. Interpreto entonces que aún desde el Ejecutivo, Legislativo, se están sobreponiendo las personas a la ley, a la Constitución, al Estado de Derecho. Mire, yo he estado en las últimas 2 semanas reunido con dirigentes de mi partido, reunido con varios empresarios de la costa norte, que me han manifestado a mí personalmente su preocupación sobre el destino del país. Y a mí lo que me queda es decirles que nos tengan un poco más de paciencia, que crean un poco más en que podemos alcanzar madurez para que avancemos como país. Es lo único que me queda. Pero en realidad la preocupación del empresario, la preocupación del ciudadano que no es político, es totalmente válida. Si entre nosotros mismos como políticos vivimos un canibalismo salvaje, no digamos entre el político y el empresario, entre el político y el ciudadano común. En 30 segundos entonces, ¿todavía está en peligro el Estado de Derecho desde su punto de vista, diputado Cabrera? Mire, desde el punto de vista que no hemos alcanzado el nivel de madurez para ser tolerantes con la crítica, donde no hemos alcanzado la madurez política para entender que solamente juntos podemos salir adelante, cuando no hemos alcanzado la madurez política de entender que los poderes del Estado son independientes, así como lo dijimos hace 2 años, y que no lo estamos haciendo en este momento, hasta que no entendamos eso, el país no saldrá adelante. Gracias, diputado Francis Cabrera, de Libre. Muy amable. Vamos a la pausa. Gracias. Está en comunicación con nosotros el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Su reacción a esto que estamos hablando esta tarde, por favor, doctor Aguilar. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que se está, debatiendo el tema de la intolerancia y también sobre las experiencias que han existido en relación a un hecho que puede suceder de la pérdida del Estado de Derecho en el país. Sobre esto hay que reflexionar detenidamente. Creo que todos los gobiernos y en todas partes del mundo tienen sus preferencias cuando se llega al poder por diversas razones. En el caso particular del gobierno de doña Xiomara, está vivo el recuerdo reciente del golpe de Estado del 2009, cuando un fuerte grupo de la empresa privada, del Congreso Nacional,
y de otros sectores precisamente fueron los que iniciaron, desafiaron y provocaron el golpe de Estado. Entonces es muy lógico, muy cuerdo pensar en que las cosas pueden repetirse. En ese sentido, el hecho de ubicar a parientes cercanos en los que hay cargos importantes es una forma de cómo prevenir o cómo tomar la experiencia que sucedió en el 2009. Sí. De tal manera, yo no estoy queriendo decir que esto sea lo mejor, pero hay que entender que los escenarios se van dando, Sí. y no se pueden cometer los mismos errores de un periodo a otro. Ok. Gracias, doctor Augusto Aguilar, muy amable. Vamos a invitarlo en otro programa para profundizar aún más el tema. 2 minutos para sus conclusiones, doctora Julieta Castellanos. Bueno, digamos, yo saludo la reflexión que ha hecho el diputado que intervino de Libre. Creo que es una reflexión consecuente. Ellos mismos deben tener muchas dificultades internas por la misma composición de Libre, inclusive dificultades que tienen que ver con aspiraciones de poder, ese canibalismo a que él hizo efecto. Yo creo que es importante que siempre se hable de los ejes, del fundamento del Estado de Derecho, porque precisamente eso fue las grandes críticas del gobierno anterior, y críticas que tenían fundamento. En esas críticas tuvo mucho aporte el CNA, y no se puede mantener esa intolerancia y ese negacionismo hacia lo que hizo una institución como el CNA en su momento, Sí. y su grupo ejecutivo, específicamente, digamos, la abogada Castellanos. Es importante esas, digamos, reflexiones, y que Libre no se salga del Estado de Derecho, porque el golpe al Ejecutivo anterior precisamente fue una provocación también desde Libre. Hay que recordar que el presidente Zelaya desestimó y no acató ninguna disposición que vino de los órganos competentes, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia. Ellos quisieron por la fuerza imponer su agenda, y eso es lo que hoy puede volver. Tanto temor hay de Libre hacia la ciudadanía como del resto de sectores hacia el Libre, por el modelo impositivo y a la fuerza que quiere ver, por el silencio frente a la dictadura de Ortega, y por negarse inclusive en Naciones Unidas a apoyar que se continúe investigando. Okay. Así que creo digamos que Libre es el primer obligado a observar el Estado de Derecho que todos imploramos en este país. Gracias, muy amable, doctora Julieta Castellanos, es rectora de la máxima casa de estudios, por participar en Día Político de TSI. Hasta aquí el programa. Buenas noches.